Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a ver cómo crear un asistente que te ayude con tu propio código. Coger un proyecto que ya exista y crear un asistente que nos ayude a entender cómo funciona este proyecto, preguntarle dudas sobre el mismo, que nos responda con código. Bueno, estáis viendo cómo genera un montón de código ahora mismo en mi pantalla. Esto es una pregunta que le he hecho sobre un proyecto antiguo mío y bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto, cómo hacemos esto. Esto no es hacer un sustituto de Jihad Copilot que te complete código. Esto es hacer un ayudante que tengas código y quieras saber cómo funciona. Quizás es un proyecto que no hayas hecho tú, quizás tienes código legacy. Bueno, pues esto se ocupa de ayudarte con él. Y no calla, no calla. Sigue, mira, se ha generado texto. Madre mía, no va a parar. Y por supuesto todo esto está funcionando en local. Que algún día mi máquina se va a prender fuego. Bueno, vamos paso a paso con esto. ¿Cómo vamos a montar este asistente? Bueno, en un vídeo anterior, para los que no hayáis visto, os dejaré el enlace abajo en la descripción, explicaba esta arquitectura que veis aquí. Voy a explicar rápidamente, si queréis enteraros mejor de cómo funciona, pues el vídeo está en la descripción. Vale, vamos a una explicación rápida. En esta arquitectura lo que ocurre es que el usuario introduce un prompt, este prompt va a un algoritmo que saca a partir del texto del prompt, saca datos de un conjunto de documentos y con esos datos modifica el prompt que ha hecho el usuario. Entonces este prompt le añade los datos, a esto se llama contexto y todo eso se le pasa a un LLM, a un chatbot, si lo queréis, preferís así, que yo creo que es el nombre con el que la mayor parte de la gente lo conoce. Y este modela la respuesta pues con el prompt, el contexto, que son los datos que ha sacado el documento de los usuarios y le ofrece una respuesta al usuario que mezcla lo mejor de ambos mundos. Tiene una respuesta generada por un chatbot que puede ser por ejemplo ChatGPT y al mismo tiempo contiene datos del usuario, puesto que esta parte de aquí se ha dedicado a sacar los datos de los documentos propios del usuario y meterlos en el chatbot. Entonces, pues puedes tener una respuesta correctamente hablada y al mismo tiempo con datos tuyos. Ok, pues estáis pensando, vale, pues lo único que tengo que hacer es meter aquí mi código en este trocito de aquí y ya está. Pues no, porque este algoritmo de aquí es muy tonto. Bueno, no vamos a insultarle demasiado, vamos a pasarnos con él, pero no es tan listo como un LLM. No puedes darle un montón de código y decirle, ¿qué código tengo que hacer para realizar un login en la aplicación, por ejemplo? Y claro, él a partir del código no va a sacar qué código es el de hacer login, a no ser que esté correctamente comentado por el usuario. Pero lo seamos sinceros, los humanos no somos famosos por poner un montón de comentarios largos y bien explicados en el código. Deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos tanto como deberíamos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, pues lo vamos a solucionar con otra inteligencia artificial. Nunca hay suficientes inteligencias artificiales. Siempre se pueden añadir más. Así que pasamos de este modelo a este otro. Que veis que tiene este trozo de aquí más. Este cachito de aquí. Vale. Pues aquí lo que hacemos es coger el código que tengamos de nuestra aplicación, ya sea nuestra, ya sea código legado, lo que sea. Y le pasamos un prompt. Luego os enseñaré el prompt y de todas maneras todo esto en la descripción también tenéis un enlace a un artículo en mi blog donde estará el prompt y estará toda esta información bien explicada para que podáis pues leerlo y profundizar un poco más en el tema. Vale, pues bueno, le pasamos un prompt que básicamente lo que le pide es que comente el código y le vamos pasando fichero a fichero y esto genera un fichero con el código bien comentado, con descripciones largas y explicándolo todo. Y ahora sí que aquí le podemos pedir, por ejemplo, ¿cómo tengo que hacer login? Y como aquí tendrá explicado la función de login, con un comentario explicando que esta función es para realizar login, pues podrá encontrar la relación entre el texto
el prompt, extraer los datos y pasarlos como contexto para poder formular una respuesta teniendo en cuenta pues no solamente lo que el modelo de lenguaje sabe, sino los datos que tú tienes en este conjunto de documentos. Hasta ahí yo creo que guay. O sea, básicamente usamos una inteligencia artificial para preparar, que es un chatbot también, un LLM, como queráis llamarlos, no vamos a entrar aquí en, en discusiones con la nomenclatura, la que se entienda mejor. Lo que vamos a hacer es, pues eso, vamos a preparar un prompt para procesar esos datos. Ojo, que si por ejemplo tenemos documentación, imaginaos que además de código tenemos documentos, también los podemos clavar aquí, ¿eh? Incluso si es necesario, pues yo qué sé, los documentos están en inglés y queremos traducirlos, pues porque, como ya os digo, al fin y al cabo, este algoritmo, que es el que recupera los datos de aquí, no es tan listo como un LLM, no es capaz de traducir. Tú en LLM le puedes hacer una pregunta mezclando inglés y español y te entiende, o le pasas un test mezclando inglés y español y te entiende. En cambio, esto no te va a entender. Estos son algoritmos mucho más simples. Pues los más elaborados que hay usan embeddings de vectores. Y no sé cómo funcionaría eso con con otro idioma, porque yo entiendo que la palabra, por ejemplo, gato y cat serán un vector distinto, pero al mismo tiempo tendrán que estar relacionados. Habría que probarlo. De todas maneras, el sistema que usamos nosotros no usa el embedding de vectores, porque entonces habría que meter otra IA más que procese esto para generar el embedding. Eso ya para más adelante, que es que me quedo ya sin espacio. No sé, voy a tener que hacerlo con capítulos para poder mostrar. Bueno, eso para más adelante. Ahora, para otro vídeo. Si os mola la idea, suscribiros y lo iréis viendo. Ahora la cosa es que tenemos aquí un algo mucho más sencillo, que busca datos pues por correlación de palabras, entonces está en el mismo idioma, que es lo que estábamos hablando, que es mejor que esté el texto en el mismo idioma. Pues mira, es lo que hemos ganado. Entonces, claro, aquí podemos añadir todo lo que queramos y podemos procesarlo con diferentes prompts, ¿vale? Yo qué sé, si es texto le podemos pedir, pues como hemos visto, que nos lo comente. Si es código, o sea, si es documentación, que nos lo traduzca. Si es cualquier otra cosa, pues yo qué sé, lo que sea necesario para que se adapte. Transcripciones de conversaciones, por ejemplo, pues está aquí una conversación que hayamos grabado y podemos tener una conversación con un cliente, un chat, lo grabamos, lo pasamos por Whisper, sacamos el texto y ese texto lo metemos aquí. Veis que esto es muy flexible. Bueno, esta es la idea, pero vamos a ver cómo pasamos de la idea a la implementación. Que ideas hay muchas y todo el mundo tiene ideas muy buenas. Lo difícil es llevarlas a cabo. Bueno, os presento una librería que hace mucho que no toco. Además, el problema de esta librería es que realmente es una librería de automatar celulares. Si queréis ver mi vídeo de automatar celulares, pues tenéis una lista con vídeos, si os interesa, vídeos que casi nadie ve, o sea que, bueno, ya de por sí mis vídeos ve poca gente, pero eso es especialmente poca. La cuestión es que es una librería que monté yo sobre otra librería, sobre TerraJS, y puse, bueno, pues TerraJ es una librería muy chula para hacer distintos tipos de autómatas celulares, incluso poner agentes encima de esos autómatas. Bueno, está muy bien. La cosa es que su API no me gustaba y yo he montado una API con un montón de funcionalidades por encima. ¿Cuál es el problema? Que no está documentada. O sea, documentada está, a veces, y poco. Iba a decir mal, pero no. Lo poco que está, está bien. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues lo que he hecho ha sido coger los distintos ficheros de esta librería, los míos. Por ejemplo, esto es una librería para poner, eh, crear un panel con controles. Esta librería obviamente no la he comentado, además está minimizada, con lo cual primero tendré que hacer un prompt para desofuscarla o para colocarla más bonita y más entendible y luego comentarla. Tampoco he comentado Terra. Tengo pendiente incluso la documentación porque Terra sí que tiene una web con toda la documentación y estaría bien pues traducirla e incluirla. Pero eso todavía no lo he hecho.
La cuestión es que sí que he cogido, por ejemplo, TerraUtils, que es el fichero fundamental, he ido cogiendo trozos de código. Es importante que el código que cojas sean funciones enteras. Bueno, en este caso es un contenedor, pero yo qué sé. Esta función, ¿vale? Venga. Quiero coger esta función entera. No quiero coger esta función y cortarla por aquí. ¿Por qué? Porque si le doy esto a un chatbot y le digo, oye, coméntame la función, lo va a tener muy difícil, porque una cosa es que sean buenos comentando funciones y otra cosa es que sean adivinos. Si solo le paso ese trozo, ¿cómo sabe lo que hace si le falta un cacho de función? Lo ideal sería coger o usar expresiones regulares, o usar algún sistema que cuente las aperturas y cierres de las llaves, o usar o convertir el código a su versión en árbol AST y luego yo lo he hecho a mano. Ha sido así de cutre, pero me costaba poco. Era esta librería, por ejemplo, este fichero no cabe, pero por ejemplo los ficheros de las demos sí que caben enteros. Entonces simplemente debido ese fichero en bloques, lo he ido pasando con un prompt, que os lo voy a enseñar ahora. Aquí tenéis el prompt usado. Básicamente lo que hago es, pues nada, pedirle que explicar lo que voy a hacer, que te paso trozos de código del mismo proyecto y bueno, que me explique su funcionamiento, que siga las siguientes reglas, que es que comente las líneas que sean interesantes, que las elija él, comenta qué función hace cada variable, bueno, lo intenta. Comenta antes de cada función qué es lo que hace y que sea breve más que nada porque si se alarga mucho ya sabemos que a estos sistemas les encanta hablar. Si se alarga mucho el problema que tenemos es que cuando recuperamos el bloque de texto de los documentos para pasarlo como contexto hay un límite de tamaño que puede recuperar. ¿Por qué? Bueno, pues porque por el mismo motivo que tengo que cortar el fichero en trozos, porque tú a un chatbot no le puedes pasar el tamaño que quieras de entrada. Hay unos límites. Es cierto que cada vez son menores y bueno, ChatGPT 4 permite unos límites enormes. Aún parece que no han llegado a ellos, pero en esos casos, pues cuando lleguemos a ese punto, pues habrá que preocuparse menos por ese tema. Pero ahora mismo es un problema. Entonces, pues claro, pues que sea breve para poder incluir la máxima información útil posible como fragmento para generar el contexto que se le va a pasar al chatbot, ¿vale? Recordáis, de los documentos se cogen fragmentos que se pasan junto al prompt que se ha preguntado el usuario como contexto del mismo. Ok, vale. Y luego le pongo un ejemplo. Este ejemplo básicamente es cómo calcular Fibonacci, solo que voy explicando todo para que él se copie de lo que yo hago y lo haga igual. No, no tiene más misterio. O sea, una petición y un ejemplo. Luego, generalmente ignora lo que te responde. Te va a responder cosas. A veces te añade más ejemplos. Bueno, lo ignoro completamente y ya voy pasando los fragmentos de código y él me devuelve los fragmentos de código comentados. Esos trozos de código los cojo y los voy juntando en un fichero. Bueno, creo un fichero TXT por cada fichero de código que hay. Luego explicaré el porqué de esto, que tiene sentido. No es que esté loco. O lo estoy, pero hay un método en mi locura. La cosa es que, bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona. Yo esto os he dicho que lo que hacer con este Volvicuña. Problema, era terriblemente lento, horrorosamente lento en mi máquina. Así que al final esto lo he hecho con ChatGPT. Copiaba, pegaba y el resultados pues los copiaba a un fichero. No es la forma más elegante de hacerlo, pero como era una prueba, pues era suficientemente rápido que podemos solucionar problemas que, que la verdad son difíciles de solucionar, como es ejecutar de forma óptima o al menos con un buen rendimiento un modelo de estos en una máquina local si no tienes un maquinón tremendo con una tarjeta gráfica de la leche, que no es mi caso. Aquí tenéis al pobre ChatGPT comentándome el código. Este es el código que le paso.
y él empieza aquí pues a comentar cada variable. Fijaros, que limpito el código, que poco comentario, y él empieza aquí a comentarme absolutamente todo. Me traduce al español lo que yo he puesto en inglés, porque los puse en inglés, pues yo qué sé, pues porque me dio por eso. Y bueno, lo hace bastante bien. Aquí sigo pulsándole trozos de código, él sigue comentando. Obviamente aquí poco que comentar, así que no he puesto nada. Aquí no, casi no pone cambios, pero bueno. Va haciendo su trabajo. Al final se me ocurrió probar que cuando acabó con todo, es importante que cada fichero lo hagáis en una sesión, ¿vale? No paréis y reiniciéis el chatbot, bueno, en una conversación más que una sesión, para que se me entienda. Es decir, en la misma conversación cada fichero. ¿Por qué? Porque si yo llamo aquí, defino una función, ¿vale? Y luego la llamo desde otro sitio y, y estoy usando una conversación distinta, es imposible que el chatbot sepa qué hace esa función. Y como no lo sabe, no va a poder comentar también lo que hace la función que está comentando en este momento y que usa esa otra función. Así que por cada bloque de código, por cada fichero de código, yo creo una conversación. ¿Por qué no meter todo el código en la misma conversación? Bueno, pues porque llegado a cierto punto empieza a perder la cabeza como hace siempre. Para mí no sé si es un problema mío o os pasa a todos, pero según vas añadiendo y añadiendo a la conversación más y más y más y más, pues como que se va olvidando o se va imaginando cosas y se pierde y se empieza pues a inventar muchas cosas y es poco fiable. Entonces llega un punto en donde la fiabilidad se pierde. Debo decir que es un aspecto en el que están mejorando mucho, que cada vez conversaciones duran más, pero aún así llega un punto en que el texto que genera no es útil. No te puedes fiar de él. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es eso. Por cada fichero de código, pues me creo una conversación nueva, copio sus respuestas y las guardo en un fichero de código. En un fichero que se llama igual que el fichero de código que he creado. Lo que pasa es que para que me lo pille el sistema que yo uso, tengo que llamar .txt. Entonces, pues por ejemplo, esto que estáis viendo aquí es el terrautils.js, pues yo esto lo copio, lo pego en un fichero que se llama terrautils.js.txt. Y ahora explicaré por qué hago tanto hincapié en esto. ¿Qué más? Bueno, es posible que estos ficheros no funcionen. Si os intentas ejecutar o compilar si el código es compilable, que no funcionen. Da igual, porque esos ficheros solo los queremos como nada, como fuente de datos, como documentación. Si no compila, no compila. Si no despliega, si te da errores, no pasa absolutamente nada. Da igual. Los queremos solamente como documentación. Así que bueno, pues ya está. Vas generando tus documentos y ahora vamos a pasar pues a la parte de alimentar a la IA con estos documentos. Con todos esos documentos creados los guardo en un directorio. He ido a GPT for All, GPT-4 Al, no sé cómo llamarlo, que me mezclé Spanglish. Y bueno, los he guardado en un directorio. He ido a GPT for All, lo voy a seguir llamando así, y me he creado pues una base de datos, una base de documentos que es Terradoc, indicándole el directorio donde están esos documentos. ¿Vale? He ampliado un poco el límite que tiene aquí este es el tamaño en caracteres máximo que tiene el trozo de documento, la cita del documento que saca para pasarlo como contexto. Y lo he aumentado porque generalmente las preguntas no van a ser muy largas. No se suelen hacer preguntas, o al menos yo no quiero hacer preguntas en plan, perdona, pero si ahora mismo estoy programando esto en otro lenguaje y quiero hacer una interfaz que no tengan explicaciones largas, que son en plan, ¿cómo hago este paso? ¿Cómo se hace esto? Entonces he aumentado el trozo de código que se le puede pasar, la cantidad. He pasado de 1000 a 1500 y probaré a ampliarlo más. Lo que está claro, habrá un punto en que esto lo que hará será crear un texto demasiado grande para poderlo pasar junto al prompt al LLM y empezar a hacer cosas raras. Por ahora esto funciona. Así que ahí lo dejo. Bueno,
Después, pues usando Stable Vicuña, ahora sí, en local, para no mandar mis trocitos de documento a la nube de otra persona, aunque es cierto que, que lo paso por ChatGPT, así que ya he ido a la nube de otra persona. Bueno, de todas formas, estos proyectos que estoy poniendo yo aquí de ejemplo, este está en GitHub, es público, así que tampoco pasa nada. Pero bueno, si lo quisiéramos para cosas propias nuestras más privadas, pues igual lo suyo sería haberlo convertido también, haber hecho el paso anterior en local y haberte desesperado haciéndolo, pero haberlo hecho en local. Bueno, ahora antes de ejecutarlo en cada conversación, indico que quiero usar esta base de documentos, este grupo de documentos y que busquen ellos. Y lo lanzo. ¿Cómo funciona? No sé si lo veréis porque se ve, la letra es pequeñita y no se puede ampliar. La cuestión es que primero le pregunto cómo crea un automata celular y me da unos pasos muy genéricos. Pero fijaos aquí hay una cita. Cuando usa documentos, incluye una cita donde se pone que de dónde ha sacado el texto que pasó como contexto, en este caso de boroni.html.txt. ¿Veis por qué he insistido tanto en que haya correlación entre los documentos que se guardan, que se generan y los documentos originales? Porque así, viendo de dónde está recuperando los datos, tenemos una pista y decimos, bueno, no me acaba de convencer lo que me ha dicho, pero oye, voy a ir a este archivo y a ver si encuentro la respuesta. Y te ayuda mucho ir buscando por archivos, pues será por aquí, en este. Este es un controller, igual está aquí. Te ahorra todo ese proceso. Debo decir que no va tan bien como debería, porque por ejemplo aquí abajo, todo ese texto no hay una sola cita, pero sin embargo, este texto de aquí lo ha sacado claramente de alguno de mis ejemplos, porque es que es justo el texto que se usa. Y no es que mi librería sea tan importante y tan famosa y tan citada como para que este Vicuña se sepa de memoria cómo usarla. De hecho, he probado y no funciona. ¿Vale? Si le quitas la base de documentos, se empieza a inventar cosas o a usar otras librerías. No usa la mía, como es lógico. De hecho, es curioso porque como que incluye la mía y luego incluye una librería para crear automatas celulares y continúa. Es como, me pides que ponga esto, yo lo pongo y luego ya me monto todo desde cero. Pero ahí está tu librería. Entonces, cuando ya incluye todo, el CSS de la librería, esto que es la herramienta que se usa para hacer los paneles de controles y cosas así, bueno, pues está claro que se está basando en mis documentos. Sin embargo, aquí no hay ninguna cita. Y bueno, hay cosas que te puedo decir exactamente de dónde han salido, porque por ejemplo, aquí está creando una celda tipo Voronoi, así que estoy seguro que eso ha salido de, el fichero del ejemplo de Voronoi, el Voronoi HTML, el que decía antes. Bueno, pues ojalá funcionase mejor, porque os digo que cuando te le ponen la cita muchas veces te resulta muy útil. Y sí que lo usa, pero no siempre la cita correctamente. Hay veces que incluye citas, pero no todas las que tiene que incluir. Porque me ha pasado que hay cosas que pasa como esto, que sabes tú de qué fichero ha salido y no te incluye la cita de ese fichero, te incluye pues otra cita o de otro fichero y está donde está. Pasa un máximo de 3 citas, así que si veis 3, seguro que están todas. Si veis menos de 3, es probable que se haya dejado alguna. Eso no quiere decir que pase 3 citas siempre, pasa hasta un máximo de 3. Pero bueno, ya sabes que cuando no hay 3, una posibilidad de que haya una cita fantasma. Y luego hay cosas que, bueno, que sí que se las inventa, ¿vale? La respuesta está muy bien. Básicamente esos son los pasos que tienes que seguir para crear un autómata celular con mi librería. Hay cosas que se inventa, por ejemplo, esto de aquí no hace falta para nada, este var creatures, pero en los ejemplos de Terra sí que se usa mucho. Entonces entiendo que lo que ha hecho es inspirarse en los ejemplos de Terra y fiesta. Pero vamos, ¿es útil? Bueno, es útil. Me ha hecho aquí un tutorial rápido de cómo usar Terra, mi librería, Terra Utils, que no es perfecto, no es perfecto. Que va bien encaminado, va muy bien encaminado. Que si esto fuese con una librería que yo no conozco y que yo no he hecho y que necesito usar, me habría sido útil, desde luego.
¿Es un sustituto de Copilot? No, Copilot hace una cosa, esto hace otra. Y de hecho Copilot esto lo hace muy mal. O sea, en cuanto tienes que empezar a reutilizar código de tu librería y cosas así, bueno, no es tan bueno. De hecho, muchas veces Copilot genera para la misma solución, yo qué sé, imagínate que tengo que comunicar dos elementos, hay dos formas de hacerlo. Pues a veces usa una y a veces usa la otra en el mismo proyecto. Y es justo lo que no quieres, tener ruido y cosas hechas de dos maneras distintas y sobre todo, bueno, pues las buenas prácticas como reutilizar código, Copilot lo hace eh, cuando está ese código, no sé, en su contexto. Si está en otro fichero, obviamente no lo sabe, no puede saberlo porque él tiene un conocimiento limitado del proyecto. Entonces, bueno, esto lo que hace es aportarte, tener como una especie de clip de Office. ¿Os acordáis de Clippy? De Office, como lo llamábamos todos. Pues tener uno para tu código, pero que funciona medianamente bien. No te está diciendo todo el rato que si intentas escribir una carta. De hecho, la inteligencia artificial de Clippy básicamente era aleatoriamente decirte, creo que está usted intentando escribir una carta. ¿Quiere que le ayude? Daba igual que fuese un documento de contabilidad. Le parecía que era una carta. Todo tenía forma de carta para Clippy. Y bueno, tonterías aparte, pues ya os digo que este código no es perfecto. Yo creo que es útil, no es perfecto, es una guía, es mejor que no tener nada y tener que buscarte la vida. Pero bueno, posibles mejoras. Bueno, pues posibles mejoras, desde luego esto mejorará cuanto más grande sea el tamaño del prompt que le puedes pasar al chatbot. Mejor será porque podrás pasar más trozos de código más grandes y esto le dará más información y dará mejores respuestas. Otra cosa posible a mejorar, bueno, pues en vez de para el código usar embeddings que yo creo que funcionan mejor que lo que usa GPT for All, que busca coincidencias, no exactamente busca coincidencia de cadena, pero para el caso como si lo fuera, ¿vale? Para que me entendáis. Y, y otra cosa sería tener otra IA más, total, la regalan, tener otra IA más que fuese experta en crear código. Entonces, por ejemplo, las preguntas de código, o sea, podrías pasar a esa IA, las preguntas de duda sobre el proyecto, o sea, podrías pasar a esta y podrías tener como dos inteligencias a las que preguntar que luego podrías unificar y ver que si lo que le has pasado es código, vaya a la otra se podría realimentar también con ficheros de código que tengas aquí, bueno. Todas esas cosas las quiero explorar en un futuro, quiero hacer más pruebas, quiero ver lo que pasa, así que si os mola estos temas, pues nada, suscribiros y seguiré subiendo vídeos de esto. Nos vemos.